En este espacio logramos vincular dos procesos fundamentales para la Fundación Santa Fe de Bogotá: la atención o el cuidado a nuestros pacientes y los procesos de cuidado a nuestros equipos de trabajo, y énfasis especial en el equipo de enfermería. Es un honor poder participar a dos voces, como lo decía la jefe Marta, en estos procesos de construcción, de transferencia de conocimiento y de compartir esas experiencias que hemos logrado consolidar con el tiempo. Este espacio en particular tiene una forma de ajustarse a esas condiciones y a esa realidad. Y no vamos a tener solamente un panel de expertos que nos van a acompañar en diferentes momentos, sino que también la experiencia de las personas que en el día a día están en los procesos de atención o cuidado con los pacientes, con ese rol que tenemos como institución. Pensar en la gestión de riesgos en seguridad y salud en el trabajo y al nivel de una institución como la Fundación Santa Fe de Bogotá es todo un reto. Y es todo un reto porque tenemos la responsabilidad de proteger, de tener entornos laborales seguros y saludables, de cuidar la salud de un promedio de 4.400 personas. Y el equipo de enfermería, de forma particular, es ese motor que dinamiza los procesos de atención en salud. Entonces, plantear un ejercicio de reflexión, de experiencias y de aprendizajes en la gestión del riesgo laboral es todo un proceso a nivel institucional. Cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, hay prácticas fundamentales que nosotros tenemos que reconocer. En primer lugar, una premisa: entornos laborales seguros y saludables. Garantizar un entorno laboral seguro y saludable, y esa visión general de poderlo tener, implica unos compromisos, implica unas responsabilidades administrativas, normativas, pero implica también decisiones estratégicas. Implica dejar en primer lugar a las personas que permiten alcanzar resultados, que permiten alcanzar esos desenlaces superiores, y en especial cuando hablamos de procesos de salud. Sin embargo, el reto es lograr consolidar entornos laborales que sean 100% seguros y que permitan el desarrollo de las personas, que sean saludables. Acá hay una premisa bastante particular, y es cómo nosotros arrancamos en una gestión de riesgos, y particularmente desde seguridad y salud en el trabajo a nivel institucional, no solo por la fundación. Es el principio lógico del proceso: cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros a los cuales podemos estar expuestos como colaboradores o a los cuales está la institución, y desde ahí empezamos a gestionar, a controlar, a garantizar las condiciones organizacionales o laborales que permitan el desarrollo de las tareas. La propuesta en estos espacios y la reflexión que queremos plantear durante todo el simposio es que la gestión de riesgos nos permite transitar a una gestión de personas, porque son las personas las que dinamizan la estrategia, las que permiten, acorde a los modelos de cultura y a los compromisos institucionales, cómo lograr esos impactos significativos. La gestión de plantearnos de una gestión de riesgos a una gestión de personas implica retos y compromisos estratégicos, no solamente el cumplimiento normativo. Y va a ser el énfasis en el que vamos a arrancar este espacio de conversación. Algunos datos que pueden verse de forma general, tal vez un poco desalentadora, y es cómo están las cifras de accidentalidad en Colombia. Esos son datos de cierre de fase Colda que teníamos. Más o menos las plataformas se actualizan casi siempre a un mes. Si estamos cerrando junio, estos son datos que en promedio están a la primera semana de junio o cierre de mayo del 2023. A la fecha en Colombia se han registrado más de 200.000 accidentes, una cifra bastante alta, y entendiéndose en todos los sectores económicos que reportan, y esto es supremamente clave, esto es una cifra en términos de reportes directos por parte de aseguradoras o por entes de control o vigilancia y control. Sin embargo, sabemos que a nivel institucional o a nivel nacional, se generan unos subregistros bastante amplios o bastante significativos. Y dos, la informalidad en los roles de trabajo también juega un criterio importante. Promedio desalentador: 1.392 accidentes de trabajo por día. Y eso es un dato fundamental para lo que empezamos a gestionar o lo que queremos plantear en este espacio. 1.392 personas no llegan bien a su casa durante una sola jornada de trabajo. A 1.392 personas puede que les cambie la vida por situaciones de riesgo, por entornos laborales deficientes o por acciones importantes en el desarrollo de sus tareas. Y desde ahí tenemos una premisa como organización. Y eso es un mensaje para todos los que participamos, no solamente en el sector salud, que por supuesto tiene unas particularidades, sino a nivel general. Todas las organizaciones de Colombia deberíamos estar muy enfocadas en la protección y el cuidado de nuestros trabajadores. Un dato que empieza a ser alarmante, porque ya estamos en un periodo, entre comillas, post-pandemia, o acorde a lo que la OMS a nivel internacional nos está entregando como recomendaciones. Recordemos que a nivel Colombia o a nivel nacional aún tenemos algunas disposiciones normativas que hablan de un escenario de pandemia, pero tener 4.243 enfermedades laborales reportadas a la fecha del 2023 también es una cifra supremamente alta, entendiendo la disminución de los casos de COVID. Para hablar del sector salud
y en específico cómo estamos nosotros. Cifra importante, 14.600 accidentes de trabajo en lo que llevamos del 2023. ¿Qué estamos haciendo? Creo que es la clave en este momento. ¿Y por qué analizarlo en términos generales o esa visión de gestionar los riesgos que se están presentando? El consolidado que vemos en pantalla de 2008 a 2022, hemos tenido momentos importantes. Una de las disminuciones significativas fue 2020. Recordemos el contexto de pandemia. Muchas de las actividades productivas a nivel general, cuando arrancó todo el tema de aislamientos obligatorios, cesaron en el desarrollo de actividades. Pero el repunte en 2021 y 2022 va en línea con las actividades de trabajo que se han desarrollado. Las cifras son, no voy a decir desalentadoras, pero sí son una alerta importantísima. Y como sector salud, y el mensaje es claro como sector, algo particular está sucediendo con nuestros equipos de trabajo, dado que la tasa de accidentalidad del sector salud está muy cercana a otros sectores de la economía o sectores productivos que representaban esas tendencias hace unos años, infraestructura, servicios, y ya decir que nuestro sector como sector salud está limitándose un poco a esas tasas de accidentalidad también implica qué acciones y qué gestión estamos desarrollando. Es indispensable para las organizaciones garantizar entornos laborales seguros y saludables. Tenemos que empezarnos a mover sobre esta premisa y es una premisa que se tiene que transformar y que tiene que consolidarse en términos estratégicos. Voy a hacer un planteamiento un poco arriesgado. Cuando nosotros dejamos esta teoría del iceberg, siempre pueden haber muchas cosas que no se alcancen a contemplar, pero de alguna manera nos permite enfocarnos en qué está pasando y hacia dónde vamos y cuáles son esos retos significativos. Seguridad y salud en el trabajo se enfoca en un proceso de mejora continua, un ciclo, un proceso sistemático que implica toma de decisiones, planificación, verificación, que de alguna manera está documentado, que todos conocemos si lo miramos a nivel nacional por términos normativos o referencias internacionales, como ejemplo ISO 45001. Pero siempre está esta dinámica de que alcanzamos a ver como organización y a nivel nacional y qué sucede en este escenario real de las organizaciones. En lo primero, tenemos requisitos normativos. Colombia tiene un marco muy amplio de normatividad. Nuestro decreto único reglamentario 1072 y un sinfín de normas que desde hace más de 60 años han migrado y han intentado consolidar actividades, estrategias o dinámicas para que las organizaciones cumplan con estos criterios de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, solo por resaltar esto que nos implica reporte obligatorio, estándares mínimos del sistema de gestión y de alguna forma esa particularidad en la que las organizaciones tienen que rendir cuentas y un ejercicio que se viene desarrollando desde el Ministerio hace algunos años para reportar. ¿Qué tan honesto es el proceso? Difícil conocer todo lo que pasa a nivel organizacional, pero es lo que podemos identificar de entrada. Dos, la gestión de riesgos. Y miren que está en el límite. Esa gestión de riesgos en términos de identificación, valoración, control o las acciones particulares para el cumplimiento, muchas obligatorias. Aquí viene otro criterio supremamente importante. En Colombia regularmente nos movemos por mínimos obligatorios. Solamente el dato de estándares mínimos del sistema de gestión nos deja de entrada una alta responsabilidad. ¿Qué está debajo de eso? Que no siempre, y no lo quiero ver desde el ejercicio, no quiero proponerlo desde el ejercicio negativo, sino que está pasando con cosas que nosotros no vemos y que son difíciles y que son actividades o gestiones que implicarían un proceso fundamental de aquí en adelante. Garantizar un entorno laboral seguro y saludable. Este planteamiento desde la OIT implica un reto gigante para las organizaciones. Y lo dejé solamente con esta frase, un derecho fundamental para todos los trabajadores, de todos los sectores, de todas las actividades, en todos los roles, en todas las condiciones laborales que nosotros podamos identificar. Plantearlo como un derecho fundamental también implica obligaciones estatales o nacionales y unas obligaciones innegables a nivel organizacional. Por eso lo dejamos en esta premisa un poco inferior de lo que no logramos ver muchas veces cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué sería eso que queda de alguna forma un poco más escondido, pero que cambiaría o dinamizaría absolutamente todo? Que sea una estrategia de cuidado integral. Que cuando hablemos de seguridad y salud en el trabajo, de la gestión de riesgos y en especial el ejercicio que estamos haciendo con nuestro equipo de enfermería a nivel institucional, que es nuestro punto clave de trabajo, es la seguridad y salud como un pilar estratégico, como un indicador que no solamente está medido en cifras de gestión de eventos o de situaciones particulares de nuestros equipos, sino como un indicador que implica ser parte de las decisiones estratégicas, de las condiciones de la organización y de las dinámicas que se piensan en términos futuros. Cuando hablamos de los hospitales, y en particular lo voy a decir desde acá, es una reflexión gigante.
Todos los riesgos, todas las condiciones de trabajo, todas las actividades particulares que nosotros aprendemos en seguridad y salud del trabajo están en el sector salud. Llegar a un hospital es entender esa dimensión que todo lo que está en textos aparece en la realidad y tiene que gestionarse, y tiene que identificarse y tiene que garantizar una gestión totalmente oportuna para cuidar de las personas. Y esto hace parte del reto y de esa manera lo planteamos con el equipo asistencial, en este caso con el equipo de enfermería. Riesgo biomecánico. Vamos a tener un espacio fundamental para poder conversar no solamente de las condiciones que implican este riesgo, sino de las actividades y la gestión que hemos consolidado como empresa. Pero en las actividades de trabajo es uno de los riesgos fundamentales por el proceso de atención en salud. Riesgo biológico, y uno de los retos fundamentales fue la pandemia. ¿Cómo nos logramos mover como instituciones del sector salud para poder atender estas condiciones? Riesgo psicosocial. Creo que ninguna conversación puede dejar de lado la salud mental de nuestros equipos de trabajo y es una dinámica particular en el entorno actualmente. Riesgo mecánico, parecería raro que en el sector salud hablemos de riesgo mecánico, manejo de herramientas. Las actividades se realizan de esa manera. Riesgo por radiaciones. Empezamos a tener un panorama un poco complejo para hablar de radiaciones ionizantes, no ionizantes, de la gestión efectiva en este proceso. Y riesgo químico. Estos son solo algunos de los que vemos en los que el equipo asistencial está inmerso para poder garantizar procesos de atención a los pacientes, a la familia o a la comunidad en general, que es nuestro rol como institución. Sin embargo, detrás de estos riesgos generales que podemos ver, están todos los de texto, porque también realizamos tareas de alto riesgo, también tenemos actividades en las cuales nuestros colaboradores en general tienen que cumplir con dinámicas que permitan el funcionamiento de la organización. Entonces, particularmente estamos expuestos a una gran condición de gestiones. Esto no me voy a detener a conversarlo en este espacio, creo que sobreviene a decir que nuestro rol es tener una escala de controles, de buscar siempre la eliminación o sustitución de los riesgos, pero hay muchos que son inherentes al desarrollo de las actividades que realizamos, que implican decisiones administrativas, que implican el desarrollo o uso de los elementos de protección individual, pero que de forma particular nosotros hemos logrado buscar. Claro que hay unos que son más efectivos que otros, pero la particularidad de nuestro proceso es gestionar todos los riesgos posibles y como institución en el sector poder garantizar el cuidado de las personas que nos acompañan. Premisa con la que cerraríamos esta primera parte para empezar a conversar con el equipo de enfermería. Siempre es posible alcanzar esos resultados de valor superior cuando cuidamos de las personas, cuando cuidamos de quienes cuidan. El resumen pequeño que hicimos de cuál es el rol que tiene la gestión de riesgos o cómo verlo de esa particularidad, cómo está Colombia y cómo estaríamos nosotros como instituciones, nos va a permitir entender este proceso desde la estrategia. Los voy a dejar con la jefe Marta Yepes para ampliar un poco este ejercicio desde el equipo asistencial. Bueno, mi responsabilidad aquí entonces es tratar de acercar este contexto que nos ha dado Andrés a la práctica real del cuidado de enfermería y cómo el cuidado de enfermería se alinea completamente con esa gestión de los riesgos. Buscando cómo abordar esta conferencia, mi idea inicial fue empezar desde la quíntuple meta en salud. ¿Y por qué? Porque la quíntuple meta en salud en su evolución, y sobre eso les voy a contar un poquito más adelante, incorporó dentro de esos grandes ejes que hacen parte de los objetivos de desarrollo para las instituciones de salud, el bienestar de los profesionales que brindan la atención médica. Y en esa búsqueda encontré una conferencia de Pedro Delgado. Pedro Delgado es vicepresidente del IGI, que es el Instituto de Mejoramiento de la Atención en Salud, y en una de sus conferencias él menciona a Joan Tronto, que es la persona que ven en la diapositiva. Joan Tronto es profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Minnesota y ella ha dedicado gran parte de su labor en investigación a definir el cuidado desde muchos aspectos, desde la democracia, desde la política. Para ella el cuidado hace parte de todo, de las relaciones entre las personas, de las estructuras, de los procesos de una sociedad. Incluso en esta publicación que les estoy mostrando, ella habla de la ética del cuidado y la práctica de la enfermería sin ser ella enfermera. Y en esta presentación que les digo que encontré, aparece una definición que ella da sobre el cuidado y sobre la cual entonces quiero iniciar. Y esta definición dice textualmente: el cuidado es todo lo que hacemos para mantener y reparar nuestro mundo, nosotros mismos, los lugares donde vivimos y los ecosistemas de los que dependemos. Y esta definición llama mi atención porque empieza a incorporar
una serie de elementos que en mi cabeza empiezan a alinearse con la definición que tenemos para la gestión de los riesgos. Entonces, quise partir de ahí y luego dije, bueno, entonces voy a buscar una definición de la gestión de los riesgos y en esta búsqueda me apareció una definición que para nosotros es muy cercana, que es la definición que da el Ministerio de Salud y Protección Social en su momento en el 2018. Y esa definición dice puntualmente, desde el punto de vista de las personas que son el centro y la finalidad del sistema de salud, la gestión integral de los riesgos se concreta en las decisiones y acciones que el individuo toma para proteger su salud, la de su familia, la comunidad y el medio ambiente que lo rodea. Y ahí claramente empiezan a aparecer unos fundamentos y unos contenidos similares dentro de estas dos definiciones. Yo quise entonces hacer como esa comparación entre ellas dos. Entonces, lo primero es que la definición del cuidado que nos da Tronto habla de mantener y reparar, mientras que en la definición de gestión integral de riesgos del ministerio hablamos de proteger, ¿cierto? Cuando vamos a buscar la definición que nos da la Real Academia Española sobre proteger, dice que es como cubrir, mantener y resguardar a una persona, a un animal o a una cosa de que pueda tener daño, ¿cierto? Entonces ahí encontramos ya una relación inicial sobre las dos definiciones. Pero además encontramos que lo primero que abordan estas dos definiciones es al mismo individuo, ¿cierto? A nosotros mismos, desde nuestro mundo, lo que somos y nuestra salud. Y lo siguiente que abordan las dos definiciones es dónde estamos, ¿cierto? El lugar donde vivimos, el ecosistema del que dependemos, nuestra familia, la comunidad, el medio ambiente. Y ahí encontramos una clara relación entre lo que es el acto de cuidar y gestionar riesgos, ¿cierto? Podríamos decir entonces que de manera natural una persona que cuida debe obligatoriamente gestionar los riesgos del objeto que sea pues la razón de su cuidado. Pero aquí entonces me corresponde incorporar un tercer elemento y es la práctica de enfermería. Para la práctica de enfermería, el cuidado es su esencia, es el fundamento, es lo que hace de la enfermería una disciplina diferente a cualquier otra. Y aquí traje una definición del cuidado. Esta es la definición del grupo de cuidado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional, que dice que el cuidado se considera como la esencia de la disciplina, que implica no solamente al receptor, sino también a la enfermera como transmisora de él. Entonces, el cuidado es la esencia de la práctica de enfermería, ¿cierto? Y ya vimos cómo el cuidado está completamente relacionado con la gestión de los riesgos. Quiere decir esto entonces que un profesional que hace la práctica de la enfermería gestiona los riesgos de manera natural y es así. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una identificación de necesidades. Nosotros valoramos a un paciente que usualmente está con un cuidador, con una familia, en un entorno o que hace parte de una comunidad y de acuerdo a esa valoración inicial hacemos una gestión de los riesgos que sean propios de su condición clínica o de los riesgos que sean propios de su proceso de atención. Pero entonces hasta aquí nos hace falta un componente muy importante de esta ecuación y es donde se queda el cuidado del propio personal que hace ese cuidado. Y a veces nos pasa en la práctica de enfermería que hablamos mucho ahora de la atención centrada en la persona, pero tal vez nos limitamos a pensar que la persona es ese paciente, esa familia, esa comunidad, y no tenemos tan presente que somos nosotros mismos quienes hacemos parte de esa atención de las personas. Y es por eso que aquí quiero ahora sí traer la quíntuple meta en salud, que fue la idea inicial que tuve para hacer esta presentación, porque me ha parecido muy interesante cómo esta meta ha ido evolucionando, ¿cierto? En el año 2007, el IGI establece unos objetivos de desarrollo para los sistemas de salud en general y allí incorpora 3 elementos, que son la mejora en la experiencia del paciente, los menores costos y los mejores resultados. Y esta triple meta se mantuvo así durante un tiempo, generando resultados para las instituciones, pero luego fue apareciendo la necesidad de incorporar una cuarta parte fundamental dentro de esta ecuación y es el bienestar del profesional de la salud y es la razón por la que pensé en darle inicio a esta conferencia a partir de allí. Pero no se queda ahí solamente y evoluciona ya en el año 2021 a incluir un quinto elemento que es la equidad en salud, que seguramente está además
muy alineado con los objetivos de desarrollo sostenible que en este momento tenemos pues para el planeta en general. Y esta es entonces la evolución que ha tenido la quíntuple meta en salud, que está muy alineado además con el siguiente término que yo traería y que lo mencioné antes, que es la atención centrada en la persona. ¿Y por qué es importante? Porque la quíntuple meta pone en el mismo nivel, ¿cierto? Le pone la misma intención y el mismo objetivo, tanto a la mejor experiencia del paciente como al bienestar del profesional. Es decir, que le da la misma relevancia a esa gestión que hacemos de los riesgos, no solo del paciente, de la familia o de la comunidad que es objeto de nuestro cuidado, sino al bienestar y a la seguridad física y mental del equipo que brinda esa atención en salud. Entonces podemos decir que la enfermería basa su práctica, su disciplina en el cuidar, y ya vimos que eso necesariamente implica que hacemos una gestión de los riesgos y que debemos incorporar de manera permanente y nunca perder de vista que nosotros somos parte de esos riesgos que debemos gestionar, y que siempre que pensemos en establecer un plan de cuidado para un paciente, en estandarizar una práctica relacionada con la atención del paciente, nunca podemos olvidar los riesgos que eso implica para el personal que brinda esa atención. Alineado completamente con la quíntuple meta en salud, como les conté, pues a lo largo de los diferentes espacios, y finalmente que lleguemos a esa real intención y a ese completo significado de lo que es la atención centrada en la persona. Esto es simplemente para quizás dar una apertura al resto del programa académico que vamos a tener hoy y que Andrés ya lo mencionó, pero lo que quisimos hoy fue abordar todos estos diferentes riesgos a los que se expone el personal de salud, y hoy particularmente hablando de la práctica de enfermería. Estos son algunos de los que vamos a ver a lo largo de la mañana y que pues Andrés ya mencionó un poco más en detalle. Y ya para cerrar, yo quiero cerrar con una historia, y esto también apareció en esa búsqueda de información que hice para plantearles esta conferencia que les traje el día de hoy. Y es una historia sobre Margaret Reed. Margaret Reed es una famosa antropóloga británica que ya falleció. En un espacio académico con unos estudiantes, uno de los estudiantes le pregunta a Margaret Reed cuál es para ella el primer indicio evidente de la existencia de una civilización. Y ella responde con algo que tal vez está completamente alejado de las respuestas que se esperaban, y es que tal vez uno piensa, fue el fuego, o fue la rueda, o fue el primer elemento para cocinar un alimento, o fue un arma para poder cazar y alimentarse. Y no, Margaret Reed dice que la primera evidencia de la existencia de la civilización fue un fémur roto que había cicatrizado. Y lo que ella puntualmente dice es que en el reino animal, si un animalito se fractura, lamentablemente va a morir porque no va a tener cómo conseguir agua, no va a tener cómo alimentarse, no va a tener cómo superar esa situación. Pero ella dice que un fémur quebrado y que se curó evidencia que alguien se quedó con quien se lo rompió y que le vendó e inmovilizó la fractura, es decir, que lo cuidó. Esto quiere decir que el cuidado es la base de la civilización. Muchas gracias.